nos deja pensativos. Con esa información nos vamos retirando. Yo les agradezco por la sintonía, amigos oyentes, y esperemos de que el día de hoy entremos un poco más en conciencia. Miren, el Poder Judicial nos ha dado esta semana dos bonitos regalos. Libre Oscorima, libre Iván Vázquez. ¿A quién más van a liberar esta semana? César Álvarez. Ya, pues no sería nada raro. Vámonos a la pausa comercial. Ya se viene Filibuster. Muchas gracias. Buenos días. 6 y 2. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. Aló, mamita, soy el moradito rendidor y llamo para contarte las novedades que Yamagas tiene para ti. Pide tu recarga de gas Yamagas de 10 kilos y llévate una tabla de picar totalmente gratis llamando al 21 52 59. Recuerda, Yamagas es 100% peruano. Vigencia del 1 al 30 de mayo 2017 o hasta agotar stock de 100,000 unidades. Válido a nivel nacional. ¿Qué le dice una taza a otra taza? No sé. ¿Y otra vez? No sé, papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Podrán faltar buenos chistes, pero no café. Kirma, nuevo tamaño, a solo un solo 80. Hoy en el diccionario del sabor peruano te veo bien anticucho. Expresión usada para decir que algo o alguien es de antaño. Recorcholis. Y es que los peruanos no solo disfrutamos la comida, también la hablamos. Descúbrelo con la edición especial de Etiquetas Inca Kola. ¿Y tú, cómo hablas? Inca Kola, el sabor que nos hace únicos. Tú escuchas Radio Exitosa. A partir de este momento, usted tiene la palabra. El público protesta. Programa líder en participación, crítica y opinión. En El Público Protesta, expresas lo que piensas y sientes. Aquí la democracia y la verdad son nuestra política. En Exitosa, la radio del Perú, presentamos El Público Protesta. En la ciudad al nuevo día y desde Radio Exitosa, la radio del Perú, le damos cordialmente, como siempre, la bienvenida a esta edición primera del Público Protesta. Recuerde usted la fecha, 18 ya del mes de mayo, por supuesto, día jueves. Hoy ya estamos en este trabajo desde la frecuencia popular de los 106.9 en señal estéreo, edición regional del Público Protesta. Nuestro trabajo se caracteriza siempre, por supuesto, para ustedes, estar preparados para recibir la gama pletórica de notas del panorama local regional, la nota más saltante que solamente le recuerda lo hecho ya por los colegas desde la capital, piloteando los espacios diversos de radio y televisión exitosa, con las notas nacionales que, repito, será motivo de refrescarlas, solamente reseñarle los mismos temas que usted ya conoce y el escándalo desgraciado de la corrupción. Ahora los corruptos salen por la puerta grande gracias al Poder Judicial. ¿Qué tal regalito, señor, del Poder Judicial? Vamos a ver qué cosa ocurre, luego le refrescamos la memoria en temas que son escándalo y a nivel internacional también. Algunas notas saltantes al margen de lo que sigue pasando por desgracia en Venezuela, donde la oposición sigue, señor, en las calles, protestando y los muertos se van incrementando. Qué duda cabe el problema que tenemos con Norcorea y los Estados Unidos. Exitosa. Y las situaciones diversas que se presentan precisamente con ánimo, señor, de que
de que vaya sobre todo poniéndole paños fríos a esta situación donde da sobre todo un sobresalto en el mundo entero por lo que podría ocurrir con un problema, atención, de carácter bélico o una guerra, situación que nadie quiere, pero que está también latente, desgraciadamente. Y por otro lado, lo ocurrido recientemente en el país sudamericano, donde al mandatario brasileño, el señor Temer, se le ha sacado a relucir una grabación donde arregla un soborno. La coima por todo lado. Brasil sigue siendo en el ojo público el país en donde ciertamente, señor, se vienen destapando una serie de situaciones que involucran a países latinoamericanos en este desgraciado accionar de la coima maldita, desgraciada, maloliente, que hace tanto daño, señor, pero que por supuesto para unos cuantos simplemente les sirve para enriquecer sus bolsillos, sus cuentas personales, con plata mala vida de estos miserables que, repito, habría que meterlos presos o en todo caso, atención, en país donde se pueda simplemente limitarlos o matarlos, cosa que normalmente no sucede, ¿no? O no ocurre o no se permite las constituciones respectivas. 6 de la mañana, 6 minutos, hay un empate en ahora. Bienvenidos, bienvenidas también a trabajo respectivo que desarrolla con este servidor rumbo a las 8 de la mañana esta edición primera del Público Protesta. Qué duda cabe, repito, desde el trabajo de la sala de fuerza o atención principal mando de control en la cápsula cibernética de sonidos para Radio Exitosa, manejando la consola Luchito Capuñay, hasta las 8 de la mañana. Edición, repito, de hoy jueves ya 18 del mes de mayo, que prontito llegamos ya, señora, 18, poquito a poco vamos a ir avanzando a la finalización del quinto mes del año 2017 para llegar pronto, sin duda, a mitad de este 2017, que próximamente, señor, un par de meses más, el gobierno de don Pedro Pablo Kuczynski va a hacernos saber respecto al primer año de su gestión. Qué pronto, señora, pronto, así de rápido, mientras que las cosas, atención, a propósito del tema político, las cosas no andan bien en las acciones de gobierno. Hoy se presenta el señor Vizcarra, ministro de Transporte, por el caso Chincheros, ante el Congreso de la República. 80 y tantas preguntas, 83 para ser exactas, deberá responder respecto a lo que ocurre. Y a propósito, señor, sigue siendo motivo, lógicamente, de estar en el ojo público el problema de la seguridad, no solamente ya a nivel de la región, que esto ciertamente sigue siendo un dolor de cabeza terrible, a nivel nacional no se escapa esta verdad. Pareciera que el señor Basombrío no rinde fuegos, atención, en el Ministerio del Interior para combatir estos hechos desgraciados a nivel del país, que dice que se ha bajado, pero la sensación de inseguridad terrible en nuestro Perú sigue siendo, por cierto, la constante. Conversaremos de alguna manera la repercusión de esos temas en nuestra realidad local y regional desde Lambayeque, donde transmite, por supuesto, gracias al poder de sus transmisores, 5.000 vatios de potencia en antena, Radio Exitosa, traspasando las fronteras de la región Lambayeque, por supuesto, con todo el cariño del mundo, en esta edición primera del Público Protesta, 6 de la mañana, 8 minutos, segundos más. Padre Creador, Padre Jehová, una vez más contigo, por supuesto, para pedirte en estos instantes, luego del saludo y algunos datos importantes iniciando el trabajo, siempre tu anuencia, siempre, por supuesto, tu ver, para en todo caso nosotros que somos los pecadores, los que estamos en este mundo y que te hacemos muchas veces tanto daño, te lesionamos, te causamos indudablemente malestar con los hechos que no son de tu agrado y que realizamos en nuestra vida. Permítenos, Padre Jehová, Padre Eterno, pedirte siempre nos perdones, nos encauces, nos des fuerza día en este día en que habremos de partir, o en todo caso compartir, dijera mejor, partiendo desde muy temprano en el quehacer a cumplir con nuestras obligaciones. Permítenos, Padre Jehová, decirte gracias por concedernos este nuevo día, nos das la gracia de disfrutarlo y por supuesto hasta cuando tú lo decidas estaremos siempre buscando no solamente, atención, agradarte a tus ojos con cada cosa de nuestra vida, no, sino pedirte siempre robustezcas nuestra fe. Padre Eterno, Padre Jehová, gracias por todo lo que nos das todos los días. Siempre hay que decirte gracias por acompañarnos, sin duda, por saber que estás allí si caemos, apoyarnos en ti para levantarnos y seguir adelante en esta lucha constante, en este lugar donde nos has enviado a experimentar. Padre Eterno, Padre Jehová,
Gracias por ser tan bueno y por supuesto siempre saber perdonar. Gracias por habernos enviado a nuestro Jesús el Cristo, el cual nos resulta inolvidable todos los días y para llegar a ti tenemos que hacerlo a través de Él. Los mensajes, lógicamente la enseñanza, la palabra y el camino que nos enseñó Jesús el Cristo para llegar a ti es difícil de seguir, pero por supuesto danos, Padre Jehová, la fuerza para hacerlo. Permítenos pedirte que envíes un mensaje claro a las naciones para voltear los ojos hacia ti y seguir el camino, que nos conduzca algún día a darte explicaciones y cuentas de lo que hemos hecho acá, en el lugar donde nos has enviado. Jesús el Cristo, siempre eterna las gracias para ti por todo lo que diste, tu propia vida, por salvarnos del pecado. Te llevaste nuestros pecados. Siempre si los seguimos cometiendo es necesario pedirte a ti, sepas entender nuestras debilidades y flaquezas también y concedernos la gracia del perdón, que duda cabe. Sin duda, nuestra salud siempre estará presente para pedirte, Jesús el Cristo, sepas como siempre curarnos o interceder ante nuestro Padre Jehová por esa curación. De nosotros, de ustedes, de cualquiera que está allá a través de Radio Exitosa acompañándonos, o sin duda se irán poco a poco incluyendo en esta edición primera del Público Protesta. Bendiciones es lo que queremos y siempre deseamos para todos en este iniciar un nuevo día, jueves, ya sabe, 18 del corriente, que pronto el tiempo avanza, Señor, en su marcha inexorable y sin duda tenemos que hacer también el recogimiento espiritual muy temprano. Gracias, Jesús el Cristo, gracias, Padre Jehová, bendiciones de la trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo para todos sin excepción. Nos caiga, nos dé fuerza y con pie derecho y mente positiva avancemos hoy, como todos los días, a arrancarle el mayor provecho a la vida, ya hemos dicho, de manera personal, familiar y siempre buscando el norte principal para apoyar los hechos de relieve y desarrollo por este Perú. Somos hijos de esta patria y tenemos que trabajar permanentemente en bien de ella. Tenemos que dar nuestro aporte, no hay que olvidarlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompaña a todos. Hoy, Señor, 6 de la mañana, 12 minutos ya. Qué pronto, qué rápido, la hora avanza, 6:12. Atención, el Consejo Regional de Lambayeque aprobó ayer, Señor, por mayoría, la transferencia de acciones que la empresa brasileña Odebrecht, la que ya le hemos dicho nosotros hace tiempo atrás, acá bautizáramos como la empresa Coimbebrecht, señora. Muy bien, la transferencia de acciones que la empresa brasileña en mención mantenía en el proyecto Olmos a las compañías Brookhill y Suez S.A. se aprobó ayer por parte del Consejo Regional de Lambayeque por mayoría la transferencia de esas acciones. Adiós Odebrecht. Y yo pregunto, cuando se detectara alguna cosa, señor, oiga, respecto a lo que habría ocurrido con los dos temas, el túnel y la cuestión de las tierras, digo yo, ¿de qué manera vamos a tener oportunidad de exigirle que pague, que resarza esta empresa, señor, que pueda resarcir lo que pudiera ocurrir, lo que pudiera haber hecho cuando ya se transfirieron las acciones? ¡Qué barbaridad, señora! La sesión ayer del Consejo Regional se prolongó por más de una hora debido a las dudas que algunos consejeros tenían respecto al monto de retención que el Ministerio de Justicia deberá aplicar a Odebrecht sobre la venta de sus acciones. Finalmente simplemente fueron los consejeros oficialistas Violeta Muro Mesones, la hija del sentenciado como delincuente Jacinto Muro Tábara de la provincia de Farreñafe, su hija, doña Violeta Muro Mesones, consejera, da igual, Raúl Valencia Medina, que lo sacaron, atención, pareciera que lo sacaron simplemente a paso de polka de la Universidad Vallejo, atención, igual Miguel Bazán Zárate, es regidor de la Municipalidad de Chiclayo, sí pues, y serios cuestionamientos sobre él por un tema de un terreno que debería devolver donde se ha construido, en fin, igualmente Miguel Bazán Zárate, como dije, y los consejeros, específicamente aprista José Díaz Periche y Antonio Riojas Ortega, quienes con su voto a favor aprobaron la transferencia. Se aprueba por mayoría a la solicitud de incorporación de nuevos socios y de designación de operador y sustitución de inversionista estratégico de las concesiones Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A., sentenció la consejera delegada Violeta Muro, señor. De esa manera, las citadas concesionarias ahora estarán a cargo de la empresa Brookhill y Suez S.A., las cuales en noviembre del año pasado firmaron un contrato de compra-venta con Odebrecht por el 100% de las acciones del proyecto Olmos, así como lo escucha. Esta votación era de esperarse, pues el 11 de abril pasado el ministro de Economía Alfredo Torni y la ministra de Justicia Marisol Pérez
arribaron a Lambayeque para explicar en persona a los consejeros regionales que el decreto de urgencia número 03-2017 asegura la creación de un fideicomiso que aseguraría el pago de una reparación civil por parte de Odebrecht a favor de la región Lambayeque. Eso es lo que ellos dicen, ¿eh? Muy bien. Terminada ayer la sesión, el gerente del proyecto especial Olmos Tinajones, Juan Saavedra Jiménez, señaló que ahora el cerebro corrupto representado por Odebrecht ya no estaría más en Olmos. Los altos directivos de Odebrecht ya no van a tener injerencia acá, porque ahora son nuevos accionistas, empresas serias que van a tener a cargo la concesionaria H2 Olmos, ha dicho, y Trasvase no cambia de nombre y es beneficioso porque queda igual la responsabilidad, las garantías, igual capital estratégico, el capital social que teníamos, y se garantiza que exista continuidad en la concesión. Eso es lo que ellos dicen. Hoy hablaremos al mediodía de este tema con el ingeniero Humberto Heredia Morales, que francamente, al igual que yo, estamos preocupados por lo que ha pasado. Asimismo, el funcionario gerente del PO de atención sostuvo que ahora le corresponde al gobernador regional de Lambayeque, don Humberto Acuña, cuestionadísimo, señora. Luego les vamos a contar, el propio consejero José Díaz Periche ha vuelto a decirle la incapacidad de este señor llamado Humberto Acuña Peralta para haber desarrollado un trabajo adecuado, correcto como gobernador regional en un segundo periodo. Por desgracia, ahora le corresponde, ha dicho, atención, el responsable del PO, al gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, informar al Ministerio de Justicia sobre la decisión del Consejo para que se inicie el trámite respectivo. El gobernador tiene que enviar toda la documentación que se necesita. El procurador, en base a coordinaciones con nosotros, será quien determine la cuantía de la retención, porque, como se sabe, el decreto de urgencia 3 cautela que los montos obtenidos por la transferencia de acciones se queden en un fideicomiso y el procurador sea el que defina. Ha dicho así de manera contundente, atención, el señor responsable del proyecto especial Olmos Tinajones. ¿Cuánto de positivo tiene? Exitosa. Los consejeros Jimmy Gamarra y Antonio Rioja votaron para que se suspenda la votación porque no los convencía el decreto de urgencia, señor, que por cierto, hoy hablaremos de ello en la edición del mediodía, pasada a las 12, por supuesto, con don Humberto Heredia Morales, situación que ha levantado polémica porque se habla mucho respecto a cómo, a pesar del decreto de urgencia, podría significar resarcir los daños que podría haber originado, señor, de qué manera se ha manejado, se ha llevado adelante el proyecto Trasvase o la venta de tierras por parte, atención, de la empresa Coimebrecht o la empresa Odebrecht, ¿no? Donde la coima prima o ha primado, señor, desgraciadamente. Es terrible, con toda sinceridad, es terrible lo que ha pasado, ciertamente, en este atención accionar donde hemos visto en el país la situación donde la coima ha primado, incluyendo exmandatarios. Desgraciadamente, este es el país, ya le he dicho, pareciera, donde la coima imprime, señor, la velocidad que quiere a quienes son movidos o manejados por los hilos del dinero. La plata, señora, la coima es lo que ha primado al parecer, ¿eh? Todo eso hoy lo analizaremos pasado el mediodía, por Dios, porque esto también resulta ser de preocupación tremenda ante los hechos dados a conocer por gente entendida en la materia, como el ingeniero Humberto Heredia Morales. ¿Cuál será su pronunciamiento? Ayer conversé con él y dijo, vamos a hablar de ello para destapar lo que pasó, señor, en esta aprobación precisamente de la transferencia de las acciones de Odebrecht a otras empresas, y cuál es ciertamente hechos que podría pasar a raíz de ello. Lo analizaremos al mediodía, así que estén atentos en la segunda edición del Público Protesta, en punto 6 de la mañana, 18 minutos, segundos más, a propósito de temas importantes, señor, atención. Hoy hablaremos también, la Sala Superior Civil de Chiclayo ha sentenciado a favor del Hospital Sisol. ¿Cuál es el Hospital Sisol? El Hospital de la Solidaridad, que desde el inicio de la gestión del alcalde actual, don David Correjo Chinguel, reclamaba que se vayan, que se retiren, que se larguen del lugar donde están. Un lugar, atención, destinado para hacer la obra El Paseo de los Héroes. Sí, señor, y que ciertamente, a pesar de lo hecho, a pesar de lo dicho, hoy resulta ser que pareciera se van a quedar donde a ellos les da la gana. Qué barbaridad, ¿no? La Sala Superior Civil de Chiclayo ha sentenciado a favor del Hospital de la Solidaridad, disponiendo su permanencia en el Paseo de los Héroes sin precisar el tiempo. O sea, pueden quedarse de repente hasta cuando les da la reverenda gana.
¿Qué es esto? ¿Y la ciudad? ¡Qué barbaridad! Así lo ha dicho el gerente general. Atención, lógicamente hace pocos días designado en ese cargo, empezando esta semana, señor, ya en funciones, el nuevo gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, José Pérez Delgado, que ha hablado respecto a ello y que ha cuestionado el fallo respectivo a favor del Hospital de la Solidaridad. Es bueno decir que ese hospital nos favorece a todos o a muchos, es bueno, atención, indicar de que hay una atención adecuada, que hay economía, una serie de cosas, pero ¿dónde está ubicado? Señor, ¿dónde está año tras año tras año en un lugar donde debería y la municipalidad había ofrecido hacer lógicamente un trabajo responsable en una obra pública en beneficio de la ciudad? Hoy el fallo lo favorece. ¡Qué barbaridad! El funcionario de la gerencia, en todo caso el gerente general, funcionario de la Municipalidad Chiclayana, dijo no estar de acuerdo con la Sala Superior Civil acá en Chiclayo, que ha sentenciado a favor del Hospital de la Solidaridad o el Hospital Sisol. No estar de acuerdo con esta medida, ha dicho, pues ni siquiera se determina el tiempo que la infraestructura de dicho hospital deberá estar en el predio municipal. Se indica que el contrato debe mantenerse. Supongo que es por el periodo que se fijó anteriormente. No se puede entender legalmente que la Sala Civil diga que no se llevaron los procedimientos administrativos correctos en la municipalidad y que en consecuencia debe mantenerse en el bien. ¡Qué barbaridad! Así lo afirmó el flamante gerente general del municipio y agregó que se recurrirá a procedimientos administrativos y a su salud por presuntas malas condiciones en el establecimiento. Señor, tremendo, ¿ah? Lo que ha pasado, es decir, la ciudad está siendo reventada, señor, por hechos de este tipo, en donde tenemos que ver que la propia justicia dice que se quede donde están. ¿Dónde están? Están en un lugar donde tiene que hacerse obra pública, que es sencillamente el lugar destinado para ejecutar el paseo de los héroes. Y ahí siguen. Repito, nos beneficia. De repente la atención, de repente la comodidad, de repente estar más céntrico, de repente, señor, estar dejando de pasar el Miracruces en otros hospitales, allí nos pueden atender muy bien. Pero ¿dónde están? Y el derecho de la ciudad, ¿dónde miércoles está? ¿Qué es esto? Por Dios, qué asquerosidad. Por eso que el gerente general con buen talante se está apreciando o expresando, y tampoco está de acuerdo con lo que dice, y al parecer pueden quedarse hasta cuando les da la reverenda gana. Dios mío, ¿hasta dónde la ciudad soporta que los espacios que le pertenecen, donde tiene que hacerse obra pública y en donde origina molestia, especialmente a los vecinos del lugar? Sí, señor, oiga, sigan, por supuesto, ellos, los que reclamaron quedarse por una serie de hechos, se les siga permitiendo que en un lugar donde, repito, tiene que ejecutarse obra pública, no se vaya a hacer nada. ¿Por qué? Porque la Sala Superior Civil de Chiclayo, la Sala Superior, ha sentenciado a favor del Hospital Sisol u Hospital de la Solidaridad. Cosas de la vida. ¡Qué desgracia, por Dios! 6:23 en la mañana. Como siempre, me da agrado decirles que a partir de este instante, cuando ya la luz del nuevo día se apodera paulatinamente y con más fuerza sobre la ciudad, nos encanta siempre conocer de usted de los temas importantes que quiera colocar en vitrina a través de Radio Exitosa. El reclamo, la protesta, el hacer conocer las novedades que en diversos puntos de atención de la ciudad o la región se presenta. Si quiere tocar un tema de carácter nacional o acaso internacional, el caso del presidente brasileño que se le ha, atención, difundido un audio donde arregla un soborno, es el escándalo no solamente, atención, del Brasil, sino a nivel internacional. El aludido es presidente del Brasil y reemplazó a Dilma Rousseff, que también la sacaron de la presidencia. El escándalo de la coima, señor, el soborno, eso es lo que en Sudamérica viene en los últimos tiempos privando, para desgracia, señora. Por eso que los pueblos ya no creen sencillamente en la clase política, porque llegan, pareciera, solamente a engordar sus bolsillos vía la coima, el soborno, y a llenarse los bolsillos de manera fácil. Igualmente en el Perú ocurre, señora, la desgraciada, la pestilencia coima. Este es el país donde la coima parece impera, desgraciadamente, ¿no? Así que Brasil es ahora la que está en el ojo público con su propio presidente. Ya ha salido el pueblo, atención, y los políticos conocidos brasileños a reclamar la renuncia de ese señor que está, el señor Temer, de presidente en esa república hermana Brasil, que está dentro de nuestra Sudamérica. ¿Qué cosas que pasa en esta Sudamérica, en este lugar donde también se encuentra el Perú
y ciertamente con escándalos de todo tipo. 624 en la mañana, 503125 es número fijo. Nuestro RPM, usted lo conoce, nuestro numeral 985566241. Tiene usted ya la puerta abierta en este resquicio de la democracia, Exitosa, donde nos interesa diariamente escuchar desde este medio radial 106.9 en señal estéreo. Exitosa siempre, atención, sabe escuchar acá. Su voz se escucha, su palabra se respeta. Los temas importantes de la realidad local y regional siempre son los principales y nosotros listos para poder escucharlo a través de la línea. Señor, buenos días. Señora, buenos días. Chiclayo, Lambayeque, Foreñafe, buenos días. Hoy, ya sabes, jueves ya, recuerde ya, jueves según el calendario, llegando ya 18 del mes de mayo, y nos da siempre la tribuna, y por cierto, la importancia que tenemos que darle a ustedes en su aporte, su denuncia, su participación en esta tribuna de libre comentario, opinión y denuncia. Nos interesa tenerlo siempre a través de las líneas para el reclamo, ya sabe, para su participación y su aporte al programa siempre importante. 503125 y RPM numeral 985566241. Con ustedes, por supuesto, cuando crea conveniente, a través de los teléfonos en esta edición primera del Público Protesta. 626, señor. El Poder Judicial ha sentenciado también, y eso me parece muy bien, a 12 años de prisión efectiva a don Delmer Orlando Felipe Tirado, de 40 años, por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente Gladys Quesquén Murcia. Ayer, el pasado 31 de octubre del año 2015, ella, la dama, la atacó con un cuchillo y sufrió cortes en la cabeza y el seno izquierdo cuando estaba en el lavadero de su casa en el pueblo joven Sagrado Corazón de Jesús. Sí, señor, acá, en nuestra jurisdicción. Su pareja, su marido, quien pensó que estaba muerta, escapó a la localidad de San Pedro de Lloc, en La Libertad, muy cerca de nuestra ciudad. Gladys, la mujer, fue auxiliada por su hija y luego lo denunció como tenía que denunciar a este miserable, señora. Lo denunció a la policía hizo lo que tenía que hacer y capturó indudablemente a este miserable. La segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque sustentó que Delmer Tirado actuó por celos y su objetivo era asesinarla. Y por ende, ya sabe, atención, delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente Gladys Quesquén Murcia, lo sentenciaron a 2 años de prisión y a mí me parece correcto, aunque poco tiempo, señor, le han dado. Deberían haberle dado más de tiempo y de pena a este personaje, ¿no? C28, Exitosa, el Público Protesta, le está escuchando. Buenos días. Muy buenos días, señora Javier Arturo Jara. Qué gusto, mi amigo. Bienvenido al programa. Estoy hablando de Lambayeque. Hasta Lambayeque nos vamos. ¿Qué está pasando por favor en Lambayeque? Cuéntenos. Amigo Javier, mire, hace 2 meses se llevó a cabo una convocatoria para la promoción y ascensos de los trabajadores administrativos del sector de educación. ¿Ya? Se hizo la convocatoria, se presentaron expedientes, todo. Al final, esto ha quedado suspendido. Necesariamente, pues, es urgente que la UG Lambayeque de una vez por todas diga o salga o comunique en todo caso a los trabajadores administrativos cuándo se va a llevar a cabo este proceso. Porque es necesario de que los amigos trabajadores a nivel de toda la provincia están preocupados por este hecho que lamentablemente pues nos deja casi fuera de este proceso de ascenso. Otro punto, amigo Jara, es la situación del pago del acuerdo regional 022. No se nos viene pagando a pesar de que tiene sentencia judicial de cosa juzgada. Son 80 soles mensuales que nos están debiendo ya desde el año 2014, creo. Es un promedio de 5.000 soles. Aparte de este año 2017 que empezamos ya, que se ha empezado, ya estamos en el 5.º mes, y no se nos abona nada. Entonces yo creo que el señor administrador, el señor Mimbela, creo que debe tomar cartas en el asunto. Ya, sí. Pues ya, ¿hasta cuándo vamos a esperar este pago? Sí, pero eso le corresponde a Lambayeque, y la directora de la UG Lambayeque, la señora Julia Leva, que es una suerte de incapacidad casi total y está acusada de una serie de presuntos hechos
por decir irregulares. No sé si en todo caso corrupción o delitos, porque eso no me corresponde juzgarlo. Pero acá se ha denunciado una serie de hechos y al parecer eso no solamente repercute en lo que podría significar su mala gestión de la señora Julia Leve en Augel Lambayeque, sino también en los otros personajes como el administrador y otros que no cumplen con obligaciones con este tema que usted acaba de mencionar, mi querido amigo. Así es, Javier Arturo. Lamentablemente no sé qué es lo que pasa en la Augel Lambayeque, que caramba no ponen cartas en el asunto, sobre todo sobre los pagos tanto al personal administrativo y docente también. Yo sé que hay docentes que también están impagos por deudas sociales y sentencias judiciales de cosa juzgada, y que no son atendidos en su oportunidad, y lamentablemente pues al parecer casi a final de año devuelven dinero al fisco y se deja de pagar estas sentencias judiciales que necesariamente pues muchos de nosotros docentes y administrativos necesitamos, porque son cosas ya de cosas juzgadas que se ha ganado en el Poder Judicial. Muchas gracias, amigo Javier. Gracias a usted, como siempre, por estar pendiente en el programa. En punto 6:30 minutos en la mañana para irme al corte, señor. Luego también regresar, como siempre, con la vitrina, ya sabe usted, de productos naturales pero tan importantes y beneficiosos para curar nuestra salud o prevenir enfermedades, junto, por supuesto, a Elmer Nunura, nuestro consejero naturista. Antes de ello, atención, portada principal de Diario Exitosa bajo la pluma de la colega Carol Mestanza Cáceres. Atención, recuadro, parte izquierda de la portada. Atención, policía capturó a marcas en los exteriores del BCP. 2 mujeres, 2 hombres. Atención, se dice que estaban haciendo seguimiento. Les voy a contar detalles porque también, por supuesto, ayer fuimos notificados de esa captura por parte de la policía en los exteriores del Banco de Crédito del Perú, acá en nuestra ciudad. Aparece también la foto en recuadro de la exalcaldesa, la que tenía y tiene siempre poses de diva de televisión, señor, o de cine, doña Elizabeth Montenegro, que se salvó, se libró de un proceso que tenía con don Roberto Torres González por supuestamente haberle vendido una camioneta que nunca le entregó, pero lo que no se salva es que tendrá que acudir al Poder Judicial, atención, a juicio por retardo en la administración, atención pública. ¿Y de qué caso? Cuando no entregó y realizó a tiempo los cambios para la nueva gestión de don David Cornejo Chinguel. Están pidiendo condena para ella. Vamos a ver qué pasa. Tendrá que ir doña Elizabeth Montenegro, la que por casualidad llegó a ser alcaldesa de Chiclayo. Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados esta dama que en una espiral, atención de que parece de soberbia, se olvidó que tenía que cumplir con obligaciones que manda las normas en este país y hacer transferencia, dedicarse a hacer las coordinaciones previas a lo que fue asumir la gestión municipal por parte del ahora alcalde David Cornejo, y que esa situación la llevará a Poder Judicial a sentarla en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, la protesta, atención, de los hermanos agricultores en Olmos que bloquearon carretera, simplemente, atención, por trabajo, también aparece en recuadro en el titular o en todo caso en portada de Diario Exitosa. Igualmente, lo que le venimos diciendo de este señor que debería tener vergüenza de seguir siendo presidente regional, llamado Humberto Acuña Peralta. El consejero, atención, Díaz Periche ha cuestionado otra vez a Acuña por corrupción. ¡Qué vergüenza! Ahí el titular principal en portada de Diario Exitosa. La empresa, atención, que fue cuestionada por entregar coimas a cambio de obras, Odebrecht, se va de Lambayeque, lo que temprano les hemos comentado, y que por supuesto el Consejo Regional por mayoría aprobó la transferencia de acciones al 100% a otras empresas, es decir, Coimebrecht se larga de Lambayeque. Atención, aparece también en portada principal de Diario Exitosa. 6:33, volveremos con las novedades, como siempre, en el programa de Raza y la Fuerza de los Argumentos del Pueblo, en esta primera edición del Público Protesta en Radio Exitosa. Por supuesto, luego del paréntesis viene indudablemente Salud Natural. No se vayan, que regresamos en un momento. Siga en nuestra sintonía. Ya regresamos con El Público Protesta en Exitosa, la radio del Perú. Para surtir mi negocio. Para terminar de construir mi casa. Para sembrar mi chacra. Para comprarme un carrito. Cumple todos tus sueños con la Cooperativa de Ahorro y Créditos Santo Cristo de Bagazán, que te ofrece créditos desde 1.17% de interés mensual. Ubíquenos en la avenida Balta 1609, a una cuadra del Mercado Modelo Chiclayo. Teléfono 209092. Página web www.copscb.com.p. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza.
Llenar tu casa de vida no solo es esto, también es esto. Subir fotos a Facebook, whatsappear con mis amigas, llama a mi mami todas las tardes, hacer maratón de series de terror, emocionarme con los partidos de vóley y mucho más. Contrata un trío Movistar y llena de vida tu casa. Televisión con canales exclusivos, internet ilimitado de 4 megas y telefonía a solo 139 soles 90 al mes. Y por el mes de mamá, el primer mes a solo 89 soles 90. Pídelo en tu tienda Movistar más cercana o llámanos al 0800 11 800. Movistar, elige todo. Válido hasta el 31 de mayo del 2017 para clientes nuevos y sujeto a facilidades técnicas. Costo de equipamiento 12 soles 90 por 24 meses. Más información en www.movistar.com.pe. Tú escuchas Radio Exitosa. Ya estamos de regreso con El Público Protesta en Exitosa, la radio del Perú. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Continúa, por supuesto, la edición primera del Público Protesta. Reciban el mejor saludo. Atención, Chiclayo, Lambayeque, Peñafe, 3 provincias de la región Lambayeque, provincias, por supuesto, de esta región. Siempre Exitosa. En el ojo, atención público, y que, por supuesto, desde Radio Exitosa le transmitimos las diferentes novedades, entre comillas, que existen en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros distritos, en donde la realidad es terrible, señora. Pobre Leonardo Ortiz. Sigue sometido, ya hemos dicho, hasta el cansancio. Hoy, señor, el distrito de Leonardo Ortiz parece el distrito de la fiereza, de la porquería. Está sometido, señor, al desorden, al caos, a la incapacidad de un inútil que se llama Epifanio Cubas Coronado como alcalde, y a su vez la basura por todo lugar. El desorden y el caos terrible, los trabajadores reclaman, el alcalde no sabe responder, incapaces que coloca de funcionario, Dios mío, la obra pública casi nula, la que se ha hecho no sirve. ¿Quién está, señor, haciendo algo porque respondan aquellos, atención, que hicieron obra? Por ejemplo, una para que no mencionarle todas, pero la obra que se ejecutó entre el día, ingresando por la Sáenz Peña un par de cuadras al distrito, atención, Leonardino. ¿Quién responde de esa porquería, señor? Que tan poco, atención, tiempo duró, que se gastó casi 700,000 soles y está hecho una nada. Todo es una porquería, todo destrozado, señor, como si no se hubiese gastado un centavo. ¿Quién responde por eso? Entre otras cosas, en Leonardo Ortiz parece que nadie, y hay un alcalde, señor, que ya no le interesa absolutamente nada. Pareciera que ha perdido la sangre en la cara y la vergüenza no existe para él. Qué desgracia, lo que me están escribiendo, lo que me están enviando de Leonardo Ortiz, otra vez. Aviva el desorden, señor, aviva lo que significa carencia de una autoridad que tenga la fuerza, atención necesaria para emprender, al menos, si no solucionar, emprender lo que significa buscando soluciones, encontrarle al menos una satisfacción y decirle al pueblo, algo estamos haciendo, si no podemos hacer más, porque ya está a 1 año y medio de que se largue este señor llamado Epifanio Cubas Coronado y nunca más regrese, señora. La incapacidad le puebla y todo su séquito, atención, de regidores, la gran mayoría también metidos en la misma vaina. Desgraciadamente andamos de mal en peor en el distrito leonardino. Ya conversaremos, conversaremos los temas importantes de esa también tan importante localidad, sin olvidarnos de la victoria con la sentencia que recientemente ha salido, señor, a favor. Ya a conocer los días, me han reclamado y me lo están haciendo por correo electrónico, repetir la sentencia a favor para que pague la municipalidad adeudos a los trabajadores más de 80 y que viene demorándose años para pagar y que al parecer el alcalde se resiste a hacerlo. ¿Va bien? Vamos a verlo más adelante en esta edición donde el coraje y la fuerza de los argumentos del pueblo siempre prima y los teléfonos en cualquier instante están a su disposición. Inmediatamente Exitosa. A las 6:39 acaba de marcar en punto en este instante, damos el pase inmediato. Llega hasta nosotros, retomando, por supuesto, luego de estar por diferentes puntos, atención, no solamente del norte del país, sino del centro también y fuera del país, llevando lo que ya sabemos lleva
lleva producto natural, lleva sanación, lleva también esto que puede significar el salvar la vida a tanta gente utilizando productos de la medicina alternativa, la medicina natural. Sí, señor, la vitrina de esa medicina, todas las veces que requerimos de ella para conocer el producto que nos puede hacer bien para curar nuestra enfermedad o prevenir, las tiene siempre en esa vitrina de productos naturales el Mernunura, que ya llegó a esta hora, 6:40 en la mañana, para ponernos atención al día de las promociones y los productos, siempre a través de Salud Natural. El Mernunura, bienvenido al programa, buenos días. Muchísimas gracias, Javier, por este pase respectivo. Muy buenos días a todos ustedes, amigos oyentes. ¿Qué tal? Qué lindo día, de verdad, y que Dios esté bendiciendo a todos ustedes en esta hermosa mañana, siempre con optimismo, con fe y confianza en el Todopoderoso. Hablaremos el día de hoy acerca de salud. Importantísimo hablar, reiterar y siempre dar a conocer lo que usted debe saber. Muchos me han preguntado, ¿es cierto que cada 3 meses debemos hacernos una limpieza digestiva? Definitivamente la respuesta es positiva. Sí, cada 3 meses debes hacerte una limpieza digestiva. Un sistema digestivo con mucosidad, toxinas y desechos puede provocar una serie de problemas de salud como hinchazón, problemas de peso, cambios de humor, o sea, te sientes malhumorado, estreñimiento. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que en nuestra parte norte de nuestro querido Perú prácticamente hay muchísimos casos con problemas de salud a causa del estreñimiento. Dolores de espalda y de cabeza, falta de energía, sistema inmune debilitado, falta de apetito, mal aliento y olores corporales. Atención, y otros más son síntomas de que tu sistema digestivo necesita tener una limpieza efectiva, una limpieza eficaz. El intestino grueso tiene una serie de codos con una longitud aproximada de 2 metros y al pasar los alimentos se van incrustando en las paredes gran cantidad. Una persona que va estreñida significa que lleva un retraso en la eliminación y los intestinos. Sin tener fiebre exteriormente, están entre 40 y 45 grados de temperatura. Los residuos están a estas temperaturas, crean fermentación y putrefacción. Cuando se retienen un día o dos, atención, el ejemplo lo tenemos en la fruta. Si la sometemos a 40 grados durante 2 días, presentará síntomas de putrefacción. Y si lo hacemos con carne, al cabo de unos días tendrá, ¿qué cosa? Tendrá gusanos. Es cierto esto. En nuestros intestinos ocurre la misma reacción. Lo bueno de esto es que las frutas y los vegetales no los tenemos en nuestro cuerpo por mucho tiempo, no tienen tiempo a pudrirse, caso contrario pasa con la carne y alimentos procesados. O sea, esto es la ventaja de consumir frutas y consumir verduras, y la desventaja de consumir carnes, que duran mucho más tiempo en nuestro organismo. En cambio, las frutas y las verduras en menos tiempo son evacuadas, digamos, esto le beneficia a nuestro organismo. Aquí hay que tener en cuenta que una persona que siempre va estreñida va creando toxicidad en sus intestinos. Y esta toxicidad pasa ¿a qué órgano? De frente pasa al hígado, a través de la vena aorta, ¿ya? Y se distribuye a través de la sangre a todo nuestro cuerpo, provocando granos, eczemas, problemas de visión, acné, mal aliento, repito, estreñimiento, manchas en la piel, barritos, espinillas, cansancio, viene la enfermedad de la diabetes, el estrés, problemas de cáncer, dolores constantes de cabeza, el insomnio, la caída de cabello, el sobrepeso, las varices, la insuficiencia renal, las hemorroides, oiga, tantas otras cosas más. La Organización Mundial de la Salud lo dice que el 90% de enfermedades son consecuencia de un sistema digestivo sucio. Sí, el 90% de enfermedades son consecuencia de un sistema digestivo sucio. Otro problema, las incrustaciones de las paredes de los intestinos aumentan en masa porque el cuerpo sigue reteniendo heces y el intestino, o sea el colon, se va dando de sí porque es como un globo y va buscando el lugar que necesita, llenando los huecos que encuentra por el cuerpo y en su expansión puede llegar a los pulmones y el espacio cardiovascular inclusive, por el propio peso de las heces, también puede llegar a la fosa, ¿no?, ilíaca y en caso de las mujeres, presionar, ¿qué cosa? Inclusive los ovarios.
hay damas que están preocupadas. Hay damitas que dicen, ¿sabe qué? Tengo descenso, tengo flujos, menstruo dejando 3 meses al medio año. Y cuando han ido a la calle San José 569, tercer piso, aquí en Chiclayo, se les ha recomendado una limpieza digestiva, una eficaz limpieza intestinal. ¿Qué ha pasado con ellas? Han solucionado su problema. Después le hemos dicho, consuma Inca Plus. Oiga, felices de la vida. Hoy en día están felices de verdad, contentas, porque con salud sí se tiene felicidad. Con salud sí se puede disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Por el propio peso de las heces también puede llegar a tener estos problemas. Las damas, como le digo, en caso de las mujeres, presionar los ovarios, provocando problemas hormonales, y en los varones, comprimir la vejiga y la próstata. También provoca problemas en la columna vertebral, por si acaso. Por eso siempre es bueno hacerse una limpieza digestiva, una eficaz limpieza intestinal. Amigos, en la calle San José 569, tercer piso, estamos en promoción con maravillosos productos naturales. Estamos entregando el maravilloso Inca Plus para desintoxicar el hígado, para purificar el torrente sanguíneo, para desinflamar los riñones, para desinflamar la próstata, para que las damas desinflamen los ovarios, para que puedan prevenir el cáncer de cuello uterino, para que puedan prevenir el cáncer de mama y tantos otros males más. Sí, Inca Plus, el secreto de los incas. Es una bebida, es un concentrado a base de plantas medicinales, de corteza, raíces, hojas, flores, frutos, cuidados de manera estricta, muy seleccionados y debidamente preparados bajo un registro sanitario que lo otorga el Ministerio de Salud, apto para el consumo humano. Hay muchos testimonios de tanta gente que viene recobrando su salud, gracias a Dios, consumiendo este maravilloso producto Inca Plus, el elixir de la vida. ¡Qué maravilla Inca Plus! Oiga, pero siempre aconsejo primero limpiar su sistema digestivo. Limpiar su sistema digestivo. Un organismo no sana al menos que esté limpio por dentro. Recuerde usted, atención, que ya lo reiteramos, el 90% de enfermedades son consecuencia de un sistema digestivo sucio. Hágase la idea y póngase como ejemplo que usted barre todos los días su casa. Todos los días barre su casa y todos los días también la ensucia. Se ensucia por el pasar de las personas, en fin, y va acumulando la basura en un rincón de su sala. Va acumulando la basura un día, 2 días, 3 días, no bota la basura durante 15 días, durante un mes. Vaya a ver, acérquese a ese lugar donde está la basura acumulada, ¿cómo se encuentra? ¿Va a estar con gusanos, de verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Va a tener un olor qué? ¿Agradable o desagradable? Desagradable, por cierto. Y todo ese olor que emana desde ese rincón donde está la basura va a contaminar todos sus ambientes. Usted está de repente a 2 metros y va a tener que oler ese desagradable olor que está contaminando todos sus ambientes en su casa. Lo mismo pasa en nuestro organismo. Si no evacuamos lo malo, si no botamos los desechos que están acumulados en las paredes del colon, esto está contaminando todo nuestro organismo, todos nuestros órganos vitales. Necesitamos expulsar ello, porque ya hay gusanos también, estos llamados parásitos, estos bichos llamados parásitos. Hay que expulsarlos porque no es su hábitat ahí. No deben estar ahí porque están perjudicando tu salud, están contaminando toda tu sangre. Hay niñas, inclusive, que tienen parásitos que se van hasta el cerebro y hay que tener bastante cuidado. Oiga, hay tantas personas que hoy en día viven con tantos problemas de salud por tan solo no haber hecho una limpieza intestinal. Yo los invito a la calle San José 569, tercer piso, y ahí va a encontrar usted un maravilloso producto para hacerse la limpieza digestiva, para hacerse la limpieza intestinal. Este maravilloso producto se llama Colinsan. Pídalo así, Colinsan, eficaz para la limpieza digestiva, eficaz para acabar con el estreñimiento, inclusive estreñimiento crónico. Cuidado que eso está matando a muchas personas, ¿ah? Cuidadito con el cáncer del colon, cuidado con el cáncer de próstata, cuidado con el cáncer de mama. Dicen que una mujer que no se hace una limpieza digestiva de manera periódica y estricta
es una candidata fija a tener cáncer de mamas. Por eso cuidado con tantos tipos de cáncer, porque esto se da a consecuencia de que todo está en putrefacción en nuestro organismo, por consecuencia de una mala alimentación y falta de limpieza digestiva. Yo te invito para que nos visites en la calle San José 569, tercer piso, y ahí vas a encontrar el remedio eficaz para tu salud. Primero, tu limpieza digestiva con Colinsan, y lleva de promoción este maravilloso producto llamado Inca Plus, que lo estamos promocionando durante todos estos días. ¿Dónde? En la calle San José 569, tercer piso. San José 569, tercer piso. El mejor día para ti y para toda tu familia, con optimismo, confianza y fe en el Todopoderoso, y que Él te dé el día más bonito, más feliz, con mucha paz, te bendiga y te prospere y guarde de ti y de los tuyos. Muchas bendiciones y lindo día. Gracias, Javier. Conmigo será hasta mañana. Muy buenos días, permiso. Muchísimas gracias, Elmer Luna, con Salud Natural. Por supuesto, los productos que usted escucha diariamente. Atención en promoción, el detalle y el beneficio de los mismos. Usted puede encontrarlos en San José 569, tercer piso. Ya sabe, Salud Natural, o puede llamar al teléfono personal de Elmer Luna, el 9424633357. Recuerde, 9424633357. Elmer Nura le atiende con productos netamente naturales para que usted pueda, al igual que nosotros, curar enfermedades o prevenir. Ya sabe, 6:50 hora del Perú. 6:50, señora. Seguimos con ustedes rapidito dándole a conocer las novedades. Atención, como siempre, nuestros colaboradores muy temprano con nosotros por la mañana. Atención, nos dicen lo siguiente. Atención, oyentes, amigos. Señor, buena acción que el Ministerio de Trabajo trate de dignificar los sindicatos de construcción al evitar que personas con mala reputación integren o sean parte de la conformación de un sindicato de construcción civil. Así nos dice nuestro buen amigo, colaborador permanente, Ever. Claro que sí, el Ministerio de Educación también debería tomar acción en la conformación de las famosas APAFAS de las instituciones educativas, donde es verdad, tantas veces, señor, llegan gente también a dedicarse, parece, a robar en las APAFAS, ¿no? Donde los padres de familia colocan su plata con ánimo, atención, de que se maneje bien y esos dineros no vayan a ser mal utilizados, especialmente para poder engrosar cuentas personales o los bolsillos de quienes son directivos, y que muchas veces, por desgracia, es verdad, ocurre ese tipo de hechos. Es decir, la plata se va de manera vil y asquerosa, señor, a ser utilizada al gusto de quienes manejan las APAFAS. Por desgracia, en malas cuentas inclusive, que le dan malas cuentas, señor, que le dan a los propios padres de familia. Sería bueno que para ser miembro de la PAFA, me dice nuestro colaborador Ever, no se debe tener ningún tipo de antecedente actual o histórico, ya sea penal, judicial y policial. Además, debe estar apto psicológicamente. No olvidemos que el hogar es la principal escuela de las virtudes humanas, nos dice Ever, como siempre, colaborando desde muy temprano por la mañana. Razona no le falta, mi querido Ever. Son las 6:51 en la mañana, 6:52 ya, marca en este instante, 6:52, número de teléfono que ponemos siempre a su disposición. Este es el medio donde usted sabe, puede decir lo que piensa. Acá su voz se escucha, su palabra se respeta. Ya abrimos, señor, y abrimos y hablamos permanentemente la voz. Lógicamente que el pueblo sabe expresar su reclamo. Siempre estamos listos para hacer empatía en ello, y Radio Exitosa, la radio del Perú, es aquella que le permite tener la tribuna respectiva, no solamente en la región Lambayeque, sino más allá de sus fronteras, en el diario Ejercicio Periodístico y las ediciones respectivas del Público Protesta. 50-31-25 es número fijo. Nuestro RPM, ya le hemos dicho siempre, el numeral 9855662241, puesto a disposición para que usted sea parte de este programa, donde también sabe perfectamente, tiene usted la oportunidad de expresar lo que acá se necesita saber y notificar a toda la región Lambayeque y más allá de sus fronteras los problemas existentes, buscando siempre soluciones. 6:53 de la mañana, 6:53, número 503125, y nuestro RPM numeral 9855662241, rápido para que usted pueda siempre estar con nosotros. El gerente regional de salud encargado, porque el titular se encuentra en Lima, el señor Pedro, atención, Cruzado, claro que sí, está, señor, oiga, encargado de la gerencia de salud a raíz del viaje del titular,
el director de salud a las personas encargado momentáneamente de la gerencia de salud, don Percy Díaz Morán. Él ha demandado, atención, a nombre de la región Ambayeque y el sector salud, al Poder Ejecutivo asignar más recursos para afrontar los brotes de dengue que por desgracia sigue originando muertes y ya tenemos 4 en la región. Esto, atención, por supuesto a consecuencia del niño costero. Dijo que se requiere de manera urgente 2.200.000 soles para contratar al personal que integra las brigadas de intervención, así como para la compra de los insumos y materiales que se utilizan en las tareas de abatización y fumigación contra el vector, la Aeptus atención aegypti, quien es, ya sabe, el vector que le origina, si le pica, indudablemente el dengue. Atención, ha remarcado que para garantizar la atención integral en temas de promoción y prevención por esta y otras enfermedades causadas por las lluvias, el monto que se necesita es de 10 millones de soles, mientras que el funcionario también ha solicitado al Ministerio de Salud se asigne 54 equipos termonebulizadores debido a que no se cuenta con los suficientes y son más de 30 los distritos donde se tiene la presencia del mosquito transmisor del dengue. Las declaraciones las ha dado, atención, luego de que se reunió para analizar los avances de la fumigación en los distritos de Chiclayo, La Victoria, Leonardo Ortiz. En ese punto enfatizó que el 15% de la población se mantiene renuente, es decir, no quiere que ingresen los abatizadores fumigadores a sus viviendas y no brinda, por ende, las facilidades necesarias al personal del sector salud, por lo que se van a aplicar nuevas estrategias para lograr una mayor cobertura y hacer la abatización, fumigación de eso que se necesita hacer, especialmente en Leonardo Ortiz, donde pareciera el 15% de los hogares que se visita para hacer, repito, esa campaña, abatización y fumigación. No quieren dejar ingresar a las cuadrillas, no quieren que nadie toque nada, no quieren que echen atención a ese insecticida, no quieren que nadie, atención, les toque nada porque dice que eso les hace daño. Situación que, señor, está siendo indudablemente criticada por el director encargado del sector salud a nivel regional y que a nosotros también nos parece interesante hacer mención. Es necesario darle el trámite y el pase para que hagan labor de fumigación y abatización ante la presencia del dengue, que ya van 4 muertos en la región Ambayeque, 4, y ojalá que no den más, señora. 6:56, Exitosa, el público protesta, está escuchándole. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarle, mi querido amigo. Qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, mi estimado Javier Jara. Exitosa. Tu amigo y admirador Lucho Puicón. ¿Cómo está, Luchito? Qué gusto saludarte, mi buen amigo. Después de mucho tiempo. Caramba, me dijeron que estaba usted fuera del país. Escuchando la regia programación y sobre todo compartiendo hoy día, pues, Día Internacional de los Museos, de la cual usted conoce. Así es. Así que hoy día la Exitosa se une para hacer la invitación general con una regia programación. Por ahora estamos en Ferreñafe, donde anoche hemos disfrutado, bueno, por iniciativa de la municipalidad, de un evento muy trascendental, donde se han presentado, pues, realmente las doncellas ferreñafanas, haciendo una exposición de gala justamente comandada por la Miss Ferreñafe. Realmente un programa muy exitoso, donde hemos compartido, pues, la mesa de honor con el director del museo, don Carlos Helera Arévalo, quien le está enviando un saludo a su programa. De tal manera que hoy día, pues, creo que usted va a compartir con su experiencia este sistema, digamos, que regala hoy día todos los museos. Por ejemplo, acá hoy día, jueves 18 de mayo, en Ferreñafe, de 9 a 5 p.m., ingreso guiado libre, Museo Nacional de Sicán. Libre totalmente para todos los oyentes de radio La Exitosa y televisión. 11 a.m., presentación Grupo Folclórico Museo Nacional de Sicán. 11:30, premiación concurso de dibujo Museo Nacional Sicán. 12, presentación cantata al Señor de Sicán, Museo Nacional de Sicán. Y a las 3 p.m., presentación Grupo Folclórico Museo Nacional. El doctor Gustavo Arévalo, director del Museo Nacional de Sicán. Carlos Brenes Cabrera, División de Turismo y Artesanía de la Municipalidad de Ferreñafe. Y Teresita Mendoza Yesquén, presidente de la Comisión de Turismo, agradecen esta gentileza. Y por supuesto el alcalde Jorge Temochariano, que también está incluido en este homenaje. Si usted tuviera alguna
información o alguna consulta para su amigo, sí, estamos a sus órdenes. Luchito, ¿cuándo termina el Vía Crucis de lo que está pasando en Ferreñafe? Para empezar, solamente para preguntarle algo breve, y por supuesto usted nos preparará el informe mañana o pasado, indicándolo desde Lambayeque, porque van a ser las 7 y queremos una respuesta breve. Lamentablemente, el exalcalde Jacinto Muro Tábara, el exalcalde de Ferreñafe, delincuente sentenciado, porque lo han sentenciado, todavía están viendo el tema de su vacancia. Y el señor Temoche, que es el alcalde de Ferreñafe, Jorge Temoche en la actualidad, también resulta, dicen, un incapaz para la gestión pública. Y hay ciertamente, atención a unos regidores que acá nos visitan y hablan de Ferreñafe, sí señor, hay un desorden casi generalizado, hay una situación de descontento que no termina. Y por cierto, todo eso sigue abonando en que la comunidad ferreñafana, el pueblo y la ciudadanía ferreñafana, en esa atención, ojo público, vean que lamentablemente siguen en atraso en la provincia de Ferreñafe. ¿Cómo marcha? ¿Algo pretendido, algo de acción de mejora o seguimos en lo mismo en Ferreñafe, mi querido Lucho Picón? Bueno, mi estimado Javier, para todo el público de Exitosa, tú sabes que ya tengo acá 5 meses haciendo un estudio, digamos, de la razón social, cultural y sobre todo la idiosincrasia ferreñafana, y estoy comprometido con todo lo que sea política, cultura, etcétera, y sobre todo el seguimiento que estamos haciendo sobre la vacancia, digamos, del alcalde, exalcalde ya, Jacinto Muro Tábara, que un diario fue lo sacado en primera portada, y este es un pan caliente. Ayer se agotó este medio, inclusive tuve que comprarlo personalmente, porque un alcalde vende. Pero al margen de todo, comunico que hubieron, de los 11 regidores, solamente votaron 9, de las cuales salieron 5 a favor con un voto disminente del alcalde Temoche actual, sobre todo 4. Pero esto, según Teresita Yesquén, que ha sido que prácticamente ha hecho también la convocatoria para esta vacancia, ha enviado al Jurado Nacional de Lima, y por supuesto esto depende ya del jurado, porque hay una posición de, creo que de un porcentaje que se necesita de 60-40% para lograr esta vacancia. Esperamos que el jurado determine ya definitivamente pues la vacancia de Jacinto, o todo puede pasar. En el argot, digamos, de la fiebre que está pasando Ferreñafe, le pasó a Chiclayo, le ha pasado a Lambayeque, con la cuestión de las obras. Todavía no está definida la entrega de la obra, puesto que hay muchas observaciones que se están haciendo. He consultado inclusive a Óscar Torres Alaví, mi promoción de secundaria, que ha sido el residente de esta obra, y me ha manifestado que la obra por lo menos está aceptable, pero eso depende ya de la última comisión que va a hacer este estudio técnico para determinar realmente lo que ha pasado. Actualmente Freñafe está todavía con sus calles con un número de problemas. Ha venido el equipo de Trabaja Perú, que ha dejado limpia la ciudad, pero los freñafanos todavía no están contentos con esta actitud, pues que es una olla de presión Freñafe, con 5.000 taxistas que se circulan en una ciudad que solamente puede ser pues para unos 1.000 taxistas. Entonces esto se convierte en un caos, mi estimado Javier Jara. Muy, le agradezco, mi querido Lucho Picón, gracias, porque desde Freñafe tenemos también una voz como la suya, que nos tiene debidamente anotados a raíz de los temas que desde acá también piloteamos en tan importante provincia. Por Dios, las provincias, atención, están con los alcaldes cuestionadísimos y descontentos tremendamente, atención, los ciudadanos, por lo que poco están haciendo en favor de cada una de las provincias. Más trabajo, señores, y transparencia en lo que tienen que hacer su labor. 7:02 por la mañana. Momento adecuado del primer, en todo caso, el segundo corte ya en esta edición primera del Público Protesta. Las novedades tras el paréntesis comercial. No se aleje. Siga en nuestra sintonía. Ya regresamos con El Público Protesta en Exitosa, la radio del Perú. Aló, mamita, soy el moradito rendidor y llamo para contarte las novedades que Yamagas tiene para ti. Pide tu recarga de gas Yamagas de 10 kilos y llévate una tabla de picar totalmente gratis, llamando al 21 52 59. Recuerda, Yamagas es 100% peruano. Vigencia del 1 al 30 de mayo 2017 o hasta agotar stock de 100.000 unidades, válido a nivel nacional. Ingeniero, haga el pedido de concreto premezclado ya. ¿Y por qué tanto apuro? ¿Cómo? ¿No sabía? Aprovecha y gánate con el descuentazo de Concreto Pacasmayo. 10% de descuento en concreto premezclado. Pídelo en tu día más cercano o llama gratis al 0800 1-3466. Con Concreto Pacasmayo ahorras más. Tú escuchas Radio Exitosa.
Ya estamos de regreso con El Público Protesta en Exitosa, la radio del Perú. Bienvenidas, la mañana continúa en Punto Perú, son las 7 de la mañana, 6 minutos, hora del país, 7:06, desde Radio Exitosa, la radio del Perú. Señala atención que en Lambayeque usted puede escuchar en toda la región y más allá, por supuesto, de la propia región Lambayeque, lógicamente en el poder de nuestra antena, 5.000 vatios de potencia. Atención, edición primera del Público Protesta, corre el programa, atención, en este día, jueves ya, jueves, qué prontito, estamos ya jueves, Pronto, a partir de mañana empezamos el fin de semana todos los días, señor. Los días avanzan rápidamente y vamos a ir paulatinamente a cerrar este quinto mes del año para ingresar prontito al nuevo atención mes, que será el mitad de año y que pronto también vendrá ya la primera atención a posición y discurso del mandatario. ¿Posición dónde? En el Parlamento, para expresar en el año que va a cumplir, atención, en un par de meses más, de gobierno, don Pedro Pablo Kuczynski Godard, el mandatario de la República. Ya les he contado temprano en la mañana y sigue, por supuesto, generando atención una serie de ¿qué? Una serie precisamente de cuestionamientos. Lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado, señor? La sala civil, atención, la sala civil ha dicho, una sala civil ha dicho, atención, el Hospital de la Solidaridad se queda. Tremendo, tremendo. Van a seguir haciendo y sabe Dios hasta cuándo lo que les da literalmente la gana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y a propósito de barbaridades, señor, el caso de los limpios de la corrupción sigue siendo también el motivo principal de tremenda preocupación a raíz de lo que habría ocurrido ahora. La Fiscalía ha presentado ante el Poder Judicial una acusación contra otro presunto integrante de la organización criminal, los limpios de la corrupción, y se encuentra internado también en el penal de Chiclayo cumpliendo mandato de prisión preventiva. Se trata del ex gerente general de la entidad prestadora de servicios de saneamiento EPSEL, José Vaca Tábara, ¿se acuerdan? Para quien la Fiscalía ahora pide 14 años de cárcel, señor, por haber direccionado una licitación y recibido dinero por parte de la empresa favorecida. Al ex funcionario se le atribuye los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio, cuyas penas de 8 y 6 años de cárcel respectivamente plantea el fiscal Sergio Zapata Orozco, señor, para una futura sentencia. El citado fiscal ha argumentado ayer que su acusación, atención, contra Vaca Tábara concertó con el representante legal de la empresa Industrias Tribeca. ¿Se acuerdan del caso que Exitosa tiempo atrás levantó, el caso de los medidores? De ese tema estamos hablando. Y acá dijimos la desgracia, señor,
donde se pretendió cobrar inclusive sin haber colocado los medidores en una actitud miserable y que este medio difundió y dio a conocer y evitamos que eso se diera, señora. Sí, pues se le acusa de haber concertado con el representante legal de la empresa Industrias Tribeca SAC, segundo Vera Cóndor, para que gane la licitación pública 04-2013 correspondiente a la adquisición e instalación de 20.000 medidores del Plan Maestro Optimizado 2013 por la suma de 5.851.000 soles. Durante la investigación se ha determinado, señor, que el citado contratista retribuyó el favor haciendo un subcontrato con la empresa de Vaca Tábara, Grupo BT Construcciones SAC, para las instalaciones de los respectivos medidores. O sea, el ping-pong, Dios mío, favoreciendo y después siendo favorecido, se habría coludido y concertado con esa empresa para que ganara en Epsel lo que significaba la adquisición y colocación de los medidores a través de la empresa Tribeca. Por este motivo, el hoy acusado José Vaca Tábara otorgó plazos ampliatorios a Industrias Tribeca SAC para el cumplimiento del contrato. La concesión de un segundo plazo ampliatorio sin sustento justificatorio alguno ocasionó dejar de aplicar una penalidad estipulada en el contrato ascendiente de 416.000 soles, sostiene el fiscal en su acusación. Incluso el exfuncionario Vaca Tábara suscribió un contrato adicional por la suma de 966.000 soles y un contrato complementario por el monto de 1.742.000 soles con Vera Cóndor de Tribeca, transgrediendo la ley de contrataciones del Estado. Los hechos fueron negados por Vaca Tábara, pero las pruebas, atención, avalaron su detención. El colaborador eficaz número 17 del año 2015 reveló que José Vaca Tábara recibió dinero de manera indirecta por parte de Vera Cóndor de Tribeca y que hoy, por supuesto, atención, está indicándose el fiscal, está pidiendo 14 años de cárcel para el gerente de Epsel, José Vaca. La empresa de exfuncionario fue subcontratada por el postor ganador para instalar 20.000 medidores. El caso Tribeca, que no lo olvido, por supuesto, porque este medio denunció lo que habría estado pasando y que hoy deberá sustentarse con acusación fiscal ante el juez, y el juez, de encontrar el delito, deberá sentenciar, porque creo que es lo correcto. Tiene que en este país y especialmente en esta región, en nuestra provincia, los que han estado, los que están y los que estarán, que tienen que entender que no se puede meter la mano a la cosa pública, ni concertar, ni confabularse para agarrar y aprovecharse estando en el cargo y sacar pingües ganancias personales. Eso no puede ser. Es una actitud asquerosa, maldita y desgraciada que tiene que acabar. La cosa pública tiene que adecentarse, señor. Y eso parece que todavía no llega, por desgracia, ¿no? Ya que hablamos de adecentar, señor, para luego los teléfonos 7:12, atención. ¿Quién adecenta un poco el tema en Leonardo Ortiz? Parece que nadie. Sigue, señor, el desorden, el caos. Sigue, señor, la carencia de opciones, especialmente en el oído, atención, ciudadano. ¿Qué cosa? En el oído ciudadano resuena eso que se llama incapacidad, incapacidad, incapacidad. Nada que hacer, nada que ver y nada que rescatar de esta gestión encabezada por el alcalde, el incapaz Epifanio Cubas Coronado. El ojo público está puesto no solamente por el oído ciudadano en Leonardo Ortiz, no. El ojo público a nivel de la región está puesto en ese distrito donde ya he dicho, sí señora, parece que ahora, en estos últimos tiempos, en el distrito de Leonardo Ortiz, Puebla, señor, la fiereza de la porquería, no solamente en el tema de la basura, sino la porquería de la incapacidad. ¿Y dónde miércoles andan los regidores? ¿Dónde están, señor, los que deben abonar para que exista un trabajo que vaya de manera adecuada y correcta, solucionando problemas? Nadie, absolutamente nadie, dice esta boca es mía, y de alguna manera propende alcanzar la solución a bastantes problemas. Mientras que esto sigue pasando, el distrito sigue diciendo cuándo se larga este señor que está en la alcaldía del distrito, llamado Epifanio Coronado, que es la vergüenza más grande de la historia y que no tiene parangón alguno en el distrito Leonardo Ortiz, no Victoria, sino Leonardo Ortiz, ¿de acuerdo? En el distrito leonardino, donde ciertamente sigue siendo, señor, el principal foco de atención, la incapacidad que demuestra y adorna al alcalde del distrito, reitero, Epifanio Cubas Coronado. Tremendo, las incapacidades están por todo lado, para desgracia
de todos los sectores donde por acierto son los que deberían, atención, demostrar alcaldes esa capacidad. Pero parece que poco o nada les importa, señor, entre otras cosas, hacer un trabajo positivo, y el pueblo sigue reclamando y no escucha y ni encuentra soluciones para nada. 7:15 en la mañana. Vamos a poner inmediatamente a su disposición, como siempre, teléfonos para que usted sea partícipe del programa. Recuerde, estamos en todos los temas y van indudablemente desde muy temprano dándole a conocer desde este medio las novedades, sin duda alguna. 9 números de teléfono a disposición: 715-503125 es número fijo, RPM nuestro numeral 9855666241. Empezamos a atender como siempre. Exitosa, el público protesta, le escucha. Buenos días. Señor Javier, buenos días. ¿Cómo está, mi querido Valeriano? Bienvenido al programa, buenos días. Sí. Señor Javier, me he enterado por noticias que ya falleció uno más por el dengue aquí en Lambayeque. Bueno, son 4, mi querido. Sí, son 4, por eso habían 3 y ahora agregado. Ajá, ayer lo mencioné, uno más. Hay uno más. Entonces, señor Javier, mi pregunta es esto. ¿Quiere decir que el Ministerio de Salud y tantos que han venido ministros, han venido congresistas, etcétera, etcétera, quiere decir que no van a fumigar aquí a Lambayeque? O bueno, perdón, a José Leonardo Ortiz. No, pero están fumigando. A la Victoria le están fumigando. No, pero también están fumigando a Leonardo Ortiz. Ayer he escuchado yo de la versión del propio de la propia Gerencia Regional de Salud, donde han pedido de que por favor dejen entrar en Leonardo Ortiz, han pedido que dejen entrar a los sabatizadores y fumigadores, porque un 15% de las viviendas que visitan no están permitiendo el ingreso. Eso es lo que nos han dicho. Que señor Javier, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso que yo soy de acá de José Leonardo Ortiz, y eso, como le digo, estoy a una cuadra de la calle Salas. Imagínese cómo es este barrio. Entonces ahorita en Piura, a la gente que no deja entrar a los, ¿cómo se llama? A los fumigadores, son 1.500 de multa. Entonces, no, pues señor Javier, entonces quiere decir que acá las autoridades no pueden disponer algo por ende. Entonces acá quiere decir que se le debe obligar, porque ya prácticamente hay bastante gente que está enfermo por acá, por la vecindad, siempre paran en médicos, paran en farmacias. Entonces, no, pues señor Javier, entonces ya bueno, está bien que la autoridad, bueno, el alcalde que no sirve para nada, pero ya pues hay otras entidades. Yo creo que al menos deben preocuparse por la ciudadanía de acá de José Leonardina. Sí, pues, lamentablemente, mi querido amigo, tenemos tanto que hacer, y ciertamente si esa labor no le corresponde en su totalidad a la municipalidad, sí debe de apoyar. En la Gerencia Regional de Salud se hacen invocaciones, deben trabajar en conjunto, porque es un tema de actualidad. Exitosa. Y sobre todo porque depende ahí la vida. Es decir, cuidado que el dengue está cobrando ya 4 víctimas. Sí. Y tiene usted toda la razón del mundo a reclamar, mi querido amigo. Ahora, señor Javier, cambiando, el día de ayer un coronel no recuerdo el grado, que le llamó por teléfono y nos solicitó que aquí lo de José Leonardo Ortiz deberíamos haberle sacado en un asno al, como se llama, al alcalde. Pero yo creo que para llegar a eso, señor Javier, yo creo que la constitución política debería haber estipulado en uno de los párrafos o en uno de tantos artículos o versículos que haya, ¿no?, de poner por incapacidad a un gobierno, a un alcalde de tantos distritos, etcétera, etcétera, debería retirarse o debería de sacarlo el mismo presidente de la República. Pero no todavía nosotros estemos haciendo, porque ahorita el daño que nos hace, señor Javier, es horrible. Porque como ayer, como le dije al señor del, ¿cómo se llama? Al doctor, ¿cómo se llama? Del alcalde del, ¿cómo se llama? De Chiclayo, que era el recaudador. Aquí en José Leonardo Ortiz todo lo que hacen es recaudar. ¿Para qué? Para el pago del personal, señor Javier. ¿Qué hay con la ciudadanía? ¿Qué hay con las calles? ¿Qué hay con tanto por hacer aquí? Señor Javier, no hay ni siquiera una buena calle, una buena vereda, un buen desagüe,
nada, señor Javier, ni siquiera por decirle, ni siquiera un buen parque, ni una buena canchita de fulbito para siquiera jugar. Es terrible, usted tiene toda la razón del mundo. No, pues, amigo señor Javier, una buena calle, no, puros huecos, baches, etcétera, etcétera. Ya usted ya sabe cómo es, creo que ya nombrarlo es demasiado. Sí, eso No, pues, señor meternos ya. Javier, entonces yo creo que ¿Cuánta la razón constitución política ahorita, en vez de estar ahorita que quieren para que reelijan nuevamente a tantos ladrones, ya no, pues, entonces debe poner como sea, para muestra, 6 meses, dentro de los 6 meses no pueden, no rinden a su capacidad, entonces chao, entre el otro. Pues, ¿no? Pues Pues, debería ser, pero no hay eso, solo no hay salvo las eso, pues, por consultas eso, señor popular Javier. para vacancias, perdón, para revocatoria de mandato, es lo que sí Ahora tenemos, lo ¿no? que quieren hay que, como se llama, recaudar como tantas cantidades de firmas, etcétera, para esas cosas. Y eso se presta para negociados también, porque los que compran... Esa es burocracia, señor Javier. Sí, señor, en verdad. Estamos tan decepcionados de lo que pasa en Leonardo Ortiz que ya no sabemos cómo expresarnos, mi querido. Es verdad. Gracias por escucharme, señor Javier. Un abrazo para usted, mi buen Buenos amigo. Gracias, señor. Que todo sea éxito y felicidad el día de hoy. Ya sabe que estamos indudablemente en esta misma ruta. ¿En la ruta de qué? De lograr despertar a la comunidad para decirle las verdades a todos los que haya que decirle. A propósito de verdades, 7 teléfonos a disposición cuando guste. Ya sabe, el 50-31-25 y el 23-20-23. Días atrás le venimos diciendo, la segunda gestión del presidente regional o gobernador regional no resulta la mejor, para nada. Y aunque ha dicho que ya no quiere llegar a la alcaldía de Chiclayo, no quiere volver a ser ya autoridad de ninguna clase, se proyecta, como bien ha dicho el ciudadano momentos atrás, Leonardino, y eso lo hemos comentado días atrás de parte del fujimorismo que quiere la reelección. Atención para alcaldes y gobernadores. El señor gobernador regional Humberto Acuña ha dicho que él ya no quiere ir a nada. Ojalá que así sea, porque como gobernador regional no ha demostrado en este segundo periodo un trabajo efectivo, responsable, serio. Mire las obras que ha ejecutado el gobierno regional. Muchas de ellas están en una desgracia, una calamidad. Ese es el gobernador regional que tenemos y que podría ser, señor, catapultarse nuevamente en otra gestión. Como se decía, a raíz del rechazo, él habría sintonizado con ello y ha dicho, mejor ya no voy. Y el enfrentamiento que ha tenido, atención, con la propia gente que llevó en la pasada campaña municipal y regional, todo eso habría abonado en este desorden casi general que Alianza para Progreso está sometido ahora y que ciertamente, repito, no hace nada más que terminar con nuestras aspiraciones de gente que debería tener llegado al poder, capacidad de respuesta y trabajo efectivo. No haciendo especie de alcalde, señor, no, sino un presidente regional, obras de interés regional, que sean trascendentales, señora, emblemáticas, pero parece que ese no existe. Tampoco vamos a negar que sí se ha hecho algo en definitivo. 722, números telefónicos y por supuesto vamos a las líneas. Exitosa, el público protesta, le escucha. Buenos días. Teléfonos 50-31-25 es número fijo. El RPM, nuestro numeral 98556641. Usted tiene oportunidad de conversar, de hacernos saber su preocupación, el reclamo respectivo en este medio, donde ya sabe, impera la democracia. No solamente se pregona, sino se practica. El consejero regional del Partido Aprista Peruano, José Manuel Díaz Periche, ha vuelto a criticar, a propósito del gobernador regional, ha vuelto a criticar y tildar de deficiente la gestión del gobernador del cual acabo de hablar momentos atrás, don Humberto Acuña Peralta, más conocido como presidente regional, por no haber cumplido con una serie de obras consideradas de mayor envergadura para nuestra región, lo que también les acabo de indicar, lo ha vuelto a referir el consejero regional, el señor José Díaz Perich. El funcionario ha increpado a don Humberto Acuña porque las obras ejecutadas en su gobierno no han podido salvarse de los cuestionamientos, lo que también les he dicho, señor, oiga, debido a los problemas que presentando durante su ejecución, como la avenida Chiclayo, los trabajos de saneamiento en Villahermosa, compañía de bomberos de Monsefú, el paseo de Ortuque, la prolongación de la avenida Blonesi, todos estos trabajos, ha dicho José Díaz Periche, entre otros, están con serios cuestionamientos porque presentaban múltiples problemas en sus expedientes técnicos. Esto demuestra que no hay capacidad para ejecutar obras dentro de la sede regional en beneficio del pueblo que eligió a la autoridad regional, ha detallado José Díaz Pericho en la Aprista. Claro que usted dirá, estos son tufillos políticos. Sí, pues, de repente, pero son también verdades que hay que tener muy en cuenta, señora. El funcionario ha puntualizado que la gestión regional
encabezada por el rollizo presidente don Humberto Acuña, no está cumpliendo con el emblema concertación sin corrupción, porque existen múltiples denuncias en cada una de las gerencias regionales como salud, transporte, educación, entre otras, donde se presume corrupción. Las mafias siguen enquistadas en las gerencias, sobre todo en el sector educación, donde hemos denunciado presuntas irregularidades en la unidad de gestión educativa UGEL, atención local, declaró el consejero de oposición. Por otro lado, criticó también que muchas de las jefaturas regionales estén encabezadas por militantes de Alianza para el Progreso, lo que significaría que están preparando políticos para su campaña en las próximas elecciones municipales y regionales, en donde ciertamente veremos cómo le va a APP. Exitosa, el público protesta, le escucha. Buenos días. ¿Cómo está, amigo Javier Jara? Buenos días. Qué gusto, mi buen amigo, saludarlo, mi querido señor. En Leonardo Ortiz, ¿cómo están las cosas? Amigo Javier, un placer saludarlo. Espero que la salud esté bien. Gracias. Mire, mi llamado y mi pedido por intermedio de usted es nuevamente pedir pues a las autoridades, principalmente a la Policía Nacional, en la cuadra 2 de Huáscar y Tahuantinsuyo, todos los días y las noches liban licor, pululan grupos de amigos desconocidos, y nosotros como vecinos hemos elevado documentales, pero la verdad que no se hace presente ni siquiera un patrullaje de rutina. Exitosa. Y no hay el servicio que ustedes piden un poco para erradicar ese problema que nos está contando, mi buen amigo. Míreme que mi amigo Javier, los oficios se han elevado a las respectivas oficinas y solamente estamos ya culminando. Ojalá en cualquier momento yo le visito para una mejor orientación y ver ya a dónde elevamos una carpeta tipo expediente, en verdad, porque ya es intolerante los días que pasan por allá en el barrio. Tremendo, por Dios. Yo no sé cuándo terminaremos. Las quejas son la constante y las autoridades poco o nada hacen para solucionar los problemas, como este buen amigo también, Leonardo Ortiz. Por Dios, es desgracia. Hablar de Leonardo Ortiz es caer siempre, discúlpeme, en la miasma por la cantidad de problemas. No porque la gente sea la gente que no apoya, no contribuye. Sin duda hay que hacer un poco más de conciencia, pero la gente no tiene el poder de ejecutar obra pública, no tiene poder para hacer gestiones, no tiene poder para realizar las acciones que de alguna manera permitan escuchar a esa población para ver qué soluciones se dan a la multiplicidad de personas, de problemas. No, la gente simplemente pide porque alguien ofreció trabajar como este incapaz llamado Epifanio Cubas Coronado, y al término de 2 años y medio de gestión, lo que está pasando es nada. En Leonardo Ortiz, esa es la verdad. Y lamentablemente a eso se abona la inseguridad, los personajes que están en las calles libando licor, la delincuencia por todo lugar, Dios mío, y nadie hace nada. ¿Y quién debe encabezar las soluciones? Es el primer vecino. ¿Y quién es el primer vecino? El alcalde. ¿Y qué hace el alcalde? Parece también igual que el de Pomalca y otro más, metidos bajo la cama. Entonces esas cosas generan, gracias mi querido estimado Pedro, muy bien, generan descontento ciudadano, ¿no? Ya saben, el oído ciudadano está permanentemente escuchando los medios. Y Radio Exitosa 106.9 está diariamente haciéndoles saber las novedades, que casi todas son las que ciertamente nos trae solamente en crítica, en cosas que no se solucionan, en hechos nada positivos, en corruptos, en sinvergüenzas y en desgraciados que no hacen nada más atención que abonar en nuestra indignación y en nuestro ánimo simplemente, oiga, de hacer pues lógicamente una protesta con acción visceral, oiga, de las vísceras, para repeler a estos personajes que no hacen su trabajo que deberían hacer en bien de la comunidad. Por desgracia, esta es la constante. 728 números a disposición, y usted lo conoce, por supuesto, que es el 503125, y el RPM, que es el numeral 985566241, siempre listo para que usted pueda, por supuesto, atención, estar compartiendo el programa con nosotros. Rapidito, atención, para que atendamos la comunicación siguiente. Ante la demanda arbitral, o sea, por arbitraje, interpuesta por el Consorcio de Saneamiento CIPAN por casi 18 millones que se pretendía cobrar por la obra de mejoramiento en los emisores principales de Chiclayo, la entidad EPSEL, atención, ha dicho anteayer martes, que se cumplió 15 días de plazo otorgado por la entidad prestadora, atención, que ha presentado las objeciones del caso para evitar que cobren esa cantidad de plata de 18, 20 millones, ¿ah? Y eso nos parece bien. ¿Qué ha dicho el gerente en ese tema? Luego le cuento. 728. Exitosa. El público protesta, le escucha. Buenos días.
Aló, buenos días. Bienvenido, el programa le está escuchando, señor, díganos. Mire, como ciudadano y acá de Lambayeque, Chiclayano Neto, lo que quiero decirles es, ¿dónde está el alcalde y la persona responsable de tránsito? Porque la vez pasada he llegado a Lambayeque y he visto la mala ubicación de los semáforos que están en la avenida donde está el mercado, tanto la salida del norte como la salida del sur, no tiene un estudio técnico. En esa avenida que le estoy diciendo ancha del mercado, han puesto un semáforo colgante que no cubre las 3 vías de un carril, ¿me entiendes? Es una vía en sí. Y muchos, en realidad, de los transportistas que yo le he preguntado, que la verdad está todo pésimo. ¿Dónde está la defensoría del pueblo? Y además, el que está haciendo todo es una persona que sabe de estructuras metálicas, pero no sabe sobre su semáforo. Entonces, es una estafa lo que están haciendo. Qué terrible, qué terrible. Semáforos que no son los ideales. Y en internet está para que antes de instalar un semáforo vean la ubicación y qué tipo de semáforo va a ir. ¿Entienden? Así que yo les digo como ciudadano que por favor todo ese peso se vaya al sugerente de tránsito, porque son 25 intersecciones que están proyectadas para llevar el departamento en Lambayeque. El subgerente de tránsito. Es una pena que en realidad no ha habido una licitación. La está haciendo un trabajador que está haciendo estructuras metálicas en el estadio de apellido Inocchio. Pero el cobro es carísimo porque yo he averiguado. El subgerente de tránsito, mi amigo, el subgerente de tránsito es el señor Izquierdo Trauco. Está de subgerente de... El subgerente de tránsito es el señor Izquierdo Trauco, pero el gerente de desarrollo vial y tránsito de la municipalidad es el señor Isaí Almerino, en nuestra ciudad de Chiclayo. Este individuo, como es del INOC, que es el que está, como dicen, recomendado, está embarado, de verdad que el cobro que lo hace es exagerado. Qué barbaridad. Yo le digo porque tengo contactos. Conoce usted y es una pena de verdad que siendo el departamento de Lambayeque no tenga los semáforos apropiados. Los está poniendo porque usted sabe que el que tiene padrino se bautiza. Sí, pero eso está mal. En realidad falta el tema técnico ahí. El tema técnico. Siempre un semáforo va después de la calle, transversal o avenida. No va dentro de la cuadra donde están instalando los semáforos. Yo no sé hasta dónde va a ir. ¿Hasta dónde vamos a marchar así con este desorden, no? ¿Me entiende? Sin duda, señor, sin duda que lo entendemos. Por eso le digo. Muy bien. Que la defensoría trate de ver todo este trabajo que está en realidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hacer ante esta situación. Creo que ni en Montefú ni en Reque existe esos semáforos. Pero se han hecho, como dice, porque ya el convenio o qué sé yo, siguen trabajando. Tremendo, señor, le agradezco, por supuesto, su aporte más que importante. Son las 7:32, ya en la mañana tenemos que irnos al corte. Y como siempre, de la cantidad de WhatsApps a nuestro 9855662241, me dicen desde ayer, el país más corrupto, atención, primer puesto, atención, el Perú no, señora, el Perú está en segundo puesto, señora, atención, de los países más corruptos a nivel de Sudamérica, atención, primer puesto Uruguay, segundo Perú, tercero Brasil,